Mi nombre es Alba Morales, teniente de la Armada. Hoy hice que un salón entero guardara silencio sin alzar la voz. No estampé una demanda ni tumbé mesas. Bastó un coche azul acero y una carta con sello naval. Si alguien me hubiera visto uniforme, ajustado caja de madera en las manos, habría jurado que el ruido venía de fuera. Pero el ruido estaba dentro de mi familia y yo iba a pararlo. Semanas antes en Cádiz, regresé de comisión a la base de Rota con la llave de latón de mi abuelo en el bolsillo. 8WH. Pensé en el ritual de siempre, lavar el coche, encerar, llevarlo por el paseo marítimo. Abrí el portón del garaje de mis padres, esperando el reflejo del cromado. Encontré pintura nueva, cajas y un hueco con forma de ausencia. Papá apareció con una taza de café. Eso viejo ocupaba sitio, dijo. Lo vendí. ¿El SEAT? Pregunté. Tu hermano necesitaba 150.000 euros para la boda. Buen partido, hay que mirar por el futuro. Supéralo. Mi madre asomó la cabeza con la mirada de no montes. Una escena. Yo apreté la llave de latón como si fuera una reliquia. Era de abuelo, dije. Me lo dejó a mí. Era un coche, respondió. ¿Y tú nunca estás en casa? No discutí. Salí y me senté en el bordillo. Recordé su voz en el hospital. Algún día te protegerá. Aquella noche en el aparcamiento de la base, el espacio vacío me mordía más que el viento. Llamó el teléfono. La señora Morales, voz grave. Soy Daniel Soria, de Talleres Bahía en el puerto. Nos ha entrado el coche de su abuelo. Hemos encontrado algo dentro. Necesita venir ahora. Mi padre lo vendió, dije. No lo hemos entregado. Hay una incidencia en el registro. Mejor que lo vea. Conduje hasta el puerto, toldo azul, bombilla zumbando, olor a aceite. Soria me esperaba en la puerta, apretón, de manos firme. Gracias por venir, dijo. Gracias por llamar. ¿Dónde está? Al fondo, con media manta gris, dormía el azul acero. La moldura, recta la sombra pálida, donde estuvo la placa armada. Lo trajo su padre con un chico joven, explicó. Prisa, pocas preguntas. Al tramitar la transferencia, saltó una anotación herencia en curso. Llamé a tráfico. Me dijeron que parara. Busqué papeles en la guantera y encontré esto. Sacó una bolsa, dentro la chapa de identificación de mi abuelo y un papel doblado. Si se vende, llámala con mi nombre y una extensión de la base. No lloré. Apoyé la bolsa sobre el capó y respiré hondo. ¿Quién compró? Pregunté. Un coleccionista de Sevilla. Transferencia lista, pero sin título limpio no sale. ¿Mi padre? Soria negó con prudencia. No juzgo, solo sé que hay coches que no se venden. Este huele a historia de museo. Mi abuelo habría dicho el honor no grita. ¿Aguanta? Asintió. No toqué nada más, añadió. Si quiere mañana viene con quien tenga que venir y vemos papeles. Vendrá la asesora jurídica de la base, respondí, y si hace falta, un notario. Toqué el borde del capó. En el silencio se oía el mar y una radio vieja. Su abuelo dejó algo más bajo la voz. No quise abrirlo sola. Señaló el maletero. Bajo la moqueta, un abultamiento leve que nunca había visto. La llave de latón pesó como plomo. Mañana, dije, con testigos y luz. Salimos. Guardé la bolsa en el bolsillo interior de la guerrera. Soria cerró con 2 vueltas de llave. Le llamaré temprano, dijo. Hay compradores que empujan. Yo también empujo, respondí, pero de vuelta a su sitio. Pasé por la casa sin entrar. Vi a mis padres a través de la ventana. Desde fuera todo parecía en orden, dentro no. Dormí poco. A las 7 la luz se coló por la persiana. Me vestí de uniforme y me colgué la llave de latón al cuello con una cinta. Dejé una nota, voy a recuperar lo que no era tuyo para vender. A las 9 estaba de vuelta en Talleres Bahía con café de máquina. Soria tenía una carpeta con el sello de tráfico. Herencia en curso leyó. Falta acreditar voluntad del difunto o aceptación legítima. Sin eso, el coche no se mueve. Asentí. Me acerqué al coche, apoyé la frente en la luna. Tranquila, habría dicho el abuelo. Conduce recto,
Soria bajó la barrera. A las 9:05 sonó el teléfono. Es el comprador, dijo. Dígale que el coche no sale, que hay honor bajo la moqueta y hoy la prisa no manda. Colgó despacio, señaló el maletero otra vez. Cuando llegue su gente lo abrimos aquí mismo, mejor que todo quede claro. Se abrirá, dije, y todo quedará donde debe. La campana de la iglesia del barrio marcó y cuarto. Abrí mi móvil, llamé a la asesora jurídica de Rota y expliqué la situación. Pidió fotos, notas, nombres. Soria fue dictando. Todo encajaba la anotación, la guantera, mi nombre, en un papel que venía del pasado como un salvavidas. Colgué. Miré la curva del guardabarros que aún recordaba mis manos de niña puliendo con un trapo. Pensé en mi padre diciendo, supéralo, y en mi abuelo enseñándome a ajustar sin forzar el que fuerza rompe. El que ajusta hace encajar. Gracias por parar la entrega, le dije. Mi padre fue marinero, contestó. Me enseñó a reconocer lo que merece respeto. Esto lo merecía. Sonreí apenas. Entonces, ¿a qué hora abrimos? Cuando llegue quien tenga que llegar, respondió. Yo ya he puesto café. Lo agarré con las dos manos. A las 9:30 envié la ubicación a la asesora y a un notario recomendado. 10 minutos después, el comprador llamó de nuevo. Soria no contestó. Saqué la llave de latón y la sostuve a contraluz. En las mellas, como grabada sin tinta, veía la frase que él repetía sin escribirla: el honor no se vende, se vive. Y yo estaba dispuesta a demostrarlo, recordar sin rencores como pulir cromados, paciencia y círculos pequeños. Aquella mañana, mientras esperábamos a la asesora jurídica y al notario, me refugié en el único lugar que no podían vender la memoria. Domingos de Cádiz, levante dormido el SEAT, 1500 azul acero, brillando como si el mar se hubiera quedado quieto sobre el capó. Mi abuelo no presumía, repetía que los hombres que merecen respeto rara vez hacen ruido. Se ponía la camisa de manga corta, ajustaba la gorra de faena y me daba el trapo. Yo me miraba en la curva del guardabarros como en un espejo. Él sonreía por un lado de la boca. Al salir de misa encendía el motor y decía con acento de astillero: «Sube, marinera». En el paseo marítimo nos saludaban los de la lonja y él pitaba con un toque que reconocían. Sus historias no eran de medallas, sino de guardias interminables de motores afónicos a medianoche y de manos que aparecían sin que nadie las llamara para apretar una tuerca. El honor no va de que te saluden, insistía, va de presentarse cuando nadie mira y de pagar la cuenta sin que te la pidan. Aquel coche era su manera de seguir en la mar con los pies en tierra. En la guantera llevaba un cuaderno azul. La primera página decía: gasolina, aceite, promesas. Me hacía reír. A él le parecía normal. Las 3 hay que revisarlas, decía. Si falta una, el coche tose. Si faltan 2, la familia se hunde. El día que el reloj del hospital marcaba los segundos demasiado alto, me hizo llamar. Tenía la piel de papel y los ojos limpios como recién bajado de cubierta. Me entregó la llave de latón con las iniciales y murmuró: «No tengo fortuna que dejarte, Alba, pero esto sí, cuídalo, un día te protegerá». Yo reí por no llorar. «Es un coche, abuelo». Él alzó una ceja. «Tú conduce recto. Él sabrá hacer el resto». Fue la última orden que obedecí sin entenderla. Mi padre escuchó otra canción. Para él la mar era humedad en las paredes y sueldos cortos. Se hizo comerciante, cambió los santos por catálogos de cocinas y aprendió a medir el mundo en márgenes. Se llevaba regular con su padre. Ninguno decía lo que le dolía. Yo quise a los dos y a veces ese amor es una cuerda que se tensa hasta que alguien la corta. Con los años el SEAT pasó más tiempo quieto del que me gustaba. Yo entré en la Armada y aprendí a despedirme de cosas que importan. Cada regreso era ceremonia, limpiar, arrancar, dar una vuelta hasta el faro de San Sebastián. Mi padre miraba desde la ventana con una mezcla difícil de leer. Orgullo y envidia se parecen de lejos.
Cuando dijo «lo vendí», no escuché una decisión, escuché una sentencia. No era solo un coche, era el lugar donde aprendí a no dejar a nadie atrás. Era el banco de trabajo en el que mi abuelo me enseñó que un tornillo pasado no se arregla a martillazos, sino deshaciendo con paciencia hasta que vuelva a entrar. Era también la única cosa de la casa que aún olía a su colonia barata y a metal caliente, y lo habían convertido en una cifra 150.000. Esa cifra tenía destino la boda de mi hermano, un enlace de oportunidad en Jerez con bodega histórica, mantel almidonado y violinista. Mi hermano es buen tipo cuando nadie le ríe las gracias. Con risas alrededor se cree invencible. Me escribió, «Ya entenderás, Cis, ¿es para todos?». Le contesté, «Que sea para todos, no significa que sea de todos». Me dejó en visto. El taller a esa hora tenía una paz casi devota. Soria había puesto 2 vasos de plástico y una caja de galletas abierta por la mitad. Me recordó al abuelo que no dejaba una arandela fuera del tarro. En la pared un calendario del astillero de Puerto Real mostraba un casco a medio construir costillas metálicas hacia el cielo. «Mi padre fue marinero en el Dédalo», dijo Soria sin darse importancia. Nunca tiró una herramienta que aún servía. Nunca vendió nada que no era suyo. No supe si lo decía por consolar o por colocar un espejo. Agradecí con un gracias que me raspó la garganta. La asesora jurídica de la base, la teniente Robles, me devolvió la llamada a las 10 menos cuarto. Confirmó que la anotación de herencia bloqueaba la transferencia y pidió que no abriéramos nada hasta su llegada. A las 10 en punto, chirrió la puerta. Enrollable Robles entró con carpeta y serenidad. Detrás venía un notario de Cádiz, amigo de veteranos, bigote fino y ojos atentos. «Buenos días», dijo, «vamos a ordenar esto». Mientras el notario preparaba copias y Robles fotografiaba cada detalle, número de bastidor, anotación de DGT, la bolsa con la chapa y el papel, me colé otra vez en el pasado. Recordé una tarde de poniente en la que el abuelo y yo nos refugiamos dentro del coche, las ventanillas empañadas, el mundo reducido a aquel habitáculo que olía a vinilo y a dignidad. Me enseñó a escuchar un motor, primero el ritmo, luego los falsos amigos ruidos que parecen graves y no lo son, y por último el silencio que confirma el buen ajuste. Me pregunté si la venganza podía ser eso, un trabajo bien hecho que no compite con el grito, una restitución que coloca a cada cual frente al espejo adecuado. El notario carraspeó. Robles asintió. Nos dispusimos alrededor del maletero como si fuese un altar doméstico. Yo saqué la llave de latón. Soria, con las manos limpias de aceite, señaló los tornillos invisibles bajo la moqueta. El aire se quedó quieto como si alguien hubiera apagado el levante. Antes de abrir, dijo Robles, «consta que se hace a efectos de conservación de prueba y con testigos». Firmamos. Mi mano no tembló, pero sentí un pulso en la nuca. Coloqué la llave donde debía y encajó con un clic pequeño que reconocí de niña el sonido exacto de las cosas que ceden cuando se les habla en su idioma. «Vamos allá», murmuré. Y el pasado movió su primera pieza. El pasado movió su primera pieza. Soria levantó la moqueta del maletero con las yemas como quien aparta una manta sobre un enfermo. Debajo asomaba un tablero rígido pintado del mismo azul acero. A simple vista, nada. A contraluz, 2 tornillos al ras, camuflados con paciencia de relojero. Robles tomó fotos, acercó el móvil hasta que el metal ocupó toda la pantalla y el notario redactó a mano un encabezado acta de hallazgo y conservación. «Si forzamos, estropeamos», dije repitiendo una máxima que no inventé yo. «Sin forzar», respondió Soria. «Ese tablero quiere hablar». El hueco del bombín del maletero tenía a la derecha una ranura mínima. Presenté la llave de latón. No encajaba del todo. Giré la muñeca. Un clic seco antiguo. El tablero cedió por un borde.
Soria introdujo una espátula de plástico y lo elevó sin arañar. Debajo, envuelta en una tela aceitosa, descansaba una caja de madera alargada con juntas de cola de Milano. Tenía 3 letras quemadas, en la tapa JQWH y debajo una sola palabra, honor. Alguien respiró hondo. No supe si fui yo. Conste que la apertura se hace a presencia de testigos, marcó el notario voz de misa baja y que el contenido se describe sin alterar orden ni soporte. Asentí. Mis manos recordaron aquellas tardes en el banco del garaje, lijando madera, con mi abuelo, hasta que la veta parecía agua. Abrí la caja. El olor me golpeó primero, lana vieja, tinta, un resto de colonia barata, metal bruñido. Encima un sobre doblado con mi nombre, Alba. Debajo, medallas, cintas azules, rojas, amarillas, una insignia de maestranza, una navaja de bolsillo con el lomo gastado y en un estuche de plástico un pendrive negro con una etiqueta blanca, Canal. Robles no tocó nada, se limitó a acercar los ojos. Lea usted, dijo, y cuando acabe lo metemos todo en bolsas con control de cadena. Abrí el sobre. El papel tenía un ancla al agua casi invisible. La letra era la del abuelo, recta, práctica, sin adornos. Si estás leyendo esto, alguien ha olvidado lo que significa ganarse algo. No te enojes, Alba. La rabia gasta gasolina y no te lleva lejos. El honor no grita, se presenta a la hora y paga la cuenta. Este coche guardó trabajo que no figura en nóminas, recados de viudas, sobres discretos, medicinas, favores que no se cuentan. Si un día lo venden sin preguntarte, recuerda, no es un objeto, es una promesa en marcha. Muestra, no acuses y conduce recto. Tragué saliva, seguí leyendo. Si necesitas pruebas, están aquí y en el asiento del conductor. Bajo la guía verás un pestillo que solo cede con la llave buena. Dentro hay nombres, fechas y el resumen de un canal que montamos entre viejos para que nadie quedara atrás. No todos los papeles merecen escapar del silencio. Algunos conviene que los vea gente recta. Busca en rota a quien entienda la diferencia. Levanté la vista. Hay otra cosa bajo el asiento, dije. Primero terminemos con esto, propuso Robles. El orden es parte de la verdad. Asentí. El notario enumeró con parsimonia medalla de sufrimientos por la patria antigua, cinta deteriorada, distintivos de destino en unidades de la Armada, cartas de agradecimiento, manuscritas, 3 recibos de farmacia marcados anónimo, el pendrive rotulado Canal. En una esquina de la caja, casi escondido, un sobre más pequeño con un sello en seco de un despacho de Madrid. Solo ponía abrir con asesoría. Ese mejor después, murmuró Robles. ¿Envase? Soria en silencio sacó una manta limpia y la extendió sobre el banco metálico. Colocamos la caja. Yo devolví el sobre de mi nombre a su sitio con el cuidado de una hija que vuelve a hacer la cama del padre. ¿Y ahora?, preguntó el notario. Ahora preservamos, contestó Robles, fotos, embalaje, precintos. Y pedimos a la base una sala para clonar el pendrive sin conectarlo a sistemas abiertos. Luego, DGT y comprador recibirán notificación de paralización por transmisión no consentida y, por posible, valor patrimonial. Todo a la vez, sin ruido, pero con peso. Respiré, no triunfo, alivio. Mi padre intentará presionar, dije. Le gusta la velocidad cuando le conviene. El papel pisa más que la prisa, respondió Robles, y los hechos pisan más que el papel. Mientras el notario sellaba bolsas con etiquetas numeradas, hojeé sin sacar las cartas. Reconocí palabras que no salían en casa. Gracias, llegó justo bendición. Una firmaba viuda de contramaestre San Fernando, 1991. Otra tenía una foto grapada, 2 manos, una de hombre curtido entregando unas llaves a una mujer que no miraba a cámara. Sentí la punzada, dulce y culpable, de descubrir una vida que me pertenecía por afecto, no por derecho. Mi abuelo no callaba por vergüenza, susurré, callaba por elegancia. La elegancia es modesta,
terció Soria y la modestia sabe dónde guarda las cosas. Cuando terminamos con el maletero, Robles me miró. Vamos al asiento del conductor. Si hay un pestillo ahí, lo documentamos. Si no lo hay, lo apuntamos igual. Abrí la puerta. El interior olía a vinilo limpio, a betún antiguo. Deslicé los dedos por la guía. Sentí la rebaba de un metal escondido. Ahí tiré muy poco. El asiento recorrió 2 centímetros que nunca había recorrido conmigo de niña. Un hueco mínimo se abrió como un suspiro. Despacio, pidió el notario. Con la uña despegué una tapa plana pintada del color del suelo. Dentro, pegada con cinta tela, había una cajita de hojalata del tamaño de un bocadillo pequeño. En la tapa otra vez las iniciales. La quité con cuidado y la coloqué sobre la manta. El notario la fotografió. Robles asentía cada gesto suyo, parecía una orden que nadie discutía. Proceda, dijo. Abrí la hojalata, 3 cosas, una memoria USB más pequeña envuelta en plástico. Un sobre con sello Armada Uso, restringido 1989 y una foto de mi abuelo de blanco a su lado. Un oficial joven al que reconocí sin querer reconocerlo. Mi padre sonriendo con unos ojos que ya no recordaba. Detrás a lápiz Bahía de Cádiz. Cuando todo era sencillo, el mundo se inclinó un poco, no por mareo, por perspectiva. Mi padre también había sido ese hombre. Consta, repitió el notario, fotografía antigua, sobre con sello de restricción, soporte digital. Robles tomó aire. No abrimos el sobre aquí. El sello nos obliga a procedimiento. La memoria tampoco clonación en entorno controlado. La foto me miró. Puede verla. Una foto no contamina el proceso. La sostuve. El tiempo en papel mate a veces perdona. Sentí una ternura inesperada por el muchacho, que fue mi padre antes de convertirse en el hombre que vendía herencias ajenas para comprar respetos prestados. Tal vez la reconciliación sea esto, recordar que hubo un día en que no sabíamos hacer daño. ¿Qué piensa hacer?, preguntó Soria, quizá para salvarme de esa marea. Lo que el abuelo me pidió, contesté. Muestra, no acuses. Primero asegurar lo que prueba quién fue, luego hablar donde haga falta y recuperar el coche legalmente. Robles levantó la vista de sus notas. Para lo legal va a contar con nosotros, para lo moral necesita un escenario. La verdad a veces requiere público. Miré la caja de madera, la hojalata, la foto que ya no quería soltar. ¿Habrá público?, dije, y sabrán que vendieron. El notario cerró el acta con fecha, hora y lluvia de iniciales. Soria guardó el coche detrás de una persiana metálica y un candado con nombre Bahía. Robles metió los soportes en una bolsa con precinto numerado y me pidió que la acompañara a Rota inmediatamente. Asentí. Antes de salir me incliné sobre el volante y apoyé la frente como una niña que pide permiso para volver a casa más tarde de lo habitual. ¿Conduce? Recto oí. No era una voz, era una costumbre. En la puerta el sol de media mañana mordía sin hacer sangre. Me giré hacia Soria. Gracias por no mirar a otro lado. Mi padre decía que quien mira a otro lado es cómplice del óxido, contestó. Y el óxido, si lo dejas, se come hasta el nombre. Nos dimos la mano. Subí al coche de servicio de Robles. Mientras arrancaba, abrí el sobre de mi nombre hasta el final. Quedaba una línea que no había leído escrita de lado como un margen de última hora. Si un día dudas, busca al veterano de San Fernando que perdió lo único que no tenía precio. Te dirá por qué no debemos vender promesas. Robles metió primera. Base naval de Rota, dijo, y luego si hace falta San Fernando. Luego repetí un salón lleno de gente que aprenderá a escuchar sin que yo grite. Cruzamos la garita de la base de Rota con el coche de servicio de Robles. El cabo de guardia miró mi uniforme, la bolsa precintada y el acta del notario. Levantó la barrera con esa mezcla de respeto y rutina que solo existe donde la disciplina respira.
En el edificio jurídico nos esperaba una sala sin ventanas, mesa metálica, ordenador aislado, lámpara flexible. Robles fue método. Registró hora de entrada, numeración de precintos, nombres de testigos. Luego pidió a un técnico clonar la memoria canal en un entorno cerrado. El sargento mayor que manejaba el equipo trabajó en silencio. La pantalla mostró directorios con fechas de 3 décadas, cartas escaneadas, recibos, notas a mano con la letra del abuelo, títulos sobrios, alquiler viuda, medicinas, trabajo temporal. No era dinero para él, dije, era gasolina para promesas. Y es un canal a punto Robles, personas, no instituciones. El técnico imprimió un índice. En la primera página, una carpeta, Rama San Fernando. Dentro un nombre abreviado y la mención que el abuelo dejó en su nota, lo único que no tenía precio. El aire cambió de densidad, como cuando un barco vira sin ruido. Además del pendrive, continuó Robles, está el sobre con sello de uso restringido de 1989. Irá por conducto. Con esto basta para detener cualquier movimiento del vehículo. Solicitaré medida cautelar de depósito el coche, queda bajo custodia del taller y de esta base hasta aclarar titularidad y posible valor patrimonial. ¿Y mi padre? Burofax, venta sin poder de disposición y al comprador comunicación a DGT y suspensión del cambio de titular. Papel alba. El papel es un ancla. Guardé la foto de mi padre joven en el bolsillo. El muchacho de la gorra ladeada me miraba desde un tiempo sin banquetes. Habrá una parte que no es de leyes, dije. Habrá que mostrar esto donde duela, sin gritar. La boda, Jerez, bodega violines, apellidos en dorado. Podré estar como observadora, dijo, y el coche podrá moverse con traslado preventivo si el taller acepta y el notario lo consigna. Llamé a Soria, aceptó sin dudar, él mismo llevaría el SEAT con parte de custodia, el notario redactaría diligencia de acompañamiento. Habría un candado nuevo y una cadena que no sujetaba puertas, sino hechos. Antes de salir, Robles señaló otra línea del índice, proyecto coche de la Armada borrador. No lo abrimos. Bastó saber que el abuelo quizá había escrito la historia de su propio coche como herramienta de servicio. Si el Museo Naval veía aquello, la palabra vitrina dejó de ser un capricho. Al mediodía, cantina, arroz, pan y café espeso. Llamé a mi madre. ¿Dónde estás, hija? Trabajando y protegiendo lo que abuelo me dejó. Tu padre dice que exageras. Vendió una promesa. Vamos a devolverla a su sitio. Cuando vuelvas, no entres gritando. No sé gritar, mamá. Solo sé ordenar cosas descolocadas. De camino a San Fernando, miramos la Rama San Fernando del índice, una dirección en la barriada Bazán y una nota LL. Thompson, entregar con discreción si yo falto. Llamé al timbre. Nadie. Un vecino dijo que el viejo estaba con una hija. Dejé tarjeta de parte de JWH. La venganza puede esperar cuando hay deudas que saldar. Pasamos por la Hermandad de Veteranos de la Armada. La sala olía a cuero viejo y café recalentado. Un capitán retirado escuchó sin interrumpir. Cuando mencioné el SEAT 1500 se le encendieron los ojos. Esos coches hicieron más servicio del que consta, dijo. Si hay papeles, el Museo Naval querrá custodiar. Si no los hubiera, los viejos lo velarán igual. Le pedí algo más difícil que un dictamen presencia, que vinieran a Jerez no para humillar, sino para mirar. Mirar es lo que sabemos hacer, respondió, y saludar lo que merece, avísenos. A media tarde, el notario envió copias compulsadas al comprador y a mi padre. Burofax con acuse. También avisó al registro de bienes muebles para anotar la incidencia. Soria, por su parte, cambió aceite y comprobó niveles. Si el coche iba a moverse, no sería arrastrado por mi rabia, sino conducido por mis hechos. Esa noche dormí en la cama de mi infancia. Puse la llave de latón en la mesilla
y la foto de mi padre bajo el vaso como para que no volara. El sueño tardó en venir. Cuando llegó trajo luz, el sol rebotaba en el cromado y la risa del abuelo no necesitaba tos. A la mañana siguiente vestí uniforme de gala, no por espectáculo, por recordarme en qué oficio creo. En el espejo mi cara tenía la seriedad de la foto. Me hablé como a una nueva recluta: no te vas a vengar, vas a poner cada pieza en su sitio. Quedamos con Soria a las 11. El SEAT saldría del taller con él, al volante seguido por el coche de Robles. El notario nos vería en la puerta de la bodega para firmar la presencia. Un oficial de la policía local fue informado para evitar líos de tráfico. Nada improvisado. Venganza de taller, llaves, actas, testigos. En el camino Robles me preguntó qué iba a decir. Lo mínimo respondí: primero mostrar, luego nombrar, por último pedir que se mire. El resto caerá solo. Y si su padre niega, que niegue. Yo llevaré cartas con firmas, el sello, la caja, la foto y el coche. No hace falta subir la voz cuando la prueba entra por los ojos. El campo de Jerez nos recibió con viñas ordenadas y cielo limpio. La bodega blanca y solemne parecía una iglesia con barricas. En la entrada, un arco de flores y una mesa con copas. El apellido en letras doradas presidía un cartel. Qué fácil es colgar oro sobre cartón. Aparcamos a la sombra. Minutos después llegó Soria con el SEAT. Cortó motor y se quedó mirando el volante como si también fuera suyo. Nos estrechamos la mano. El notario apareció con su maletín. Cuando ustedes digan anunció, dije. Entramos. El salón de la bodega olía a vino dulce y vanidad. Las luces se reflejaban en las copas, el violín ensayaba una melodía suave. Me detuve un segundo en la entrada. El aire era tibio y real. Vi a mi padre junto a los invitados, traje oscuro, sonrisa de empresario que acaba de cerrar trato. A su lado, mi hermano gesticulaba feliz. Nadie esperaba uniforme ni actas notariales. El notario avanzó primero. Detrás, Robles y Soria. En el patio interior, el SEAT 1500 relucía. Las conversaciones se apagaron al verlo rodar despacio entre las mesas. Los veteranos invitados al enlace se levantaron instintivamente, reconocieron el modelo y el emblema de la Armada aún visible bajo el barniz. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué significa esto, Alba? Significa, dije, sin subir la voz, que el honor no se hereda, se cuida, y que hay herencias que no se venden ni por 150.000 euros. El violín cayó. Robles presentó las copias de la medida cautelar. El notario con sobriedad leyó: depósito judicial preventivo de bien con valor patrimonial e histórico. Nadie entendía del todo, pero la palabra judicial pesa incluso sobre el mármol. Saqué la caja de madera y la puse sobre la mesa de los novios. El golpe seco del fondo contra la madera resonó como un eco de tambor. Este coche, continué, no era un capricho, era un servicio. En él mi abuelo llevó medicinas, ayudas, palabras de aliento cuando el país no miraba, y lo guardó para nosotros para que recordáramos que los actos valen más que los apellidos. Mi hermano intentó reír. Vamos, Alba, no hagas un drama. Drama es fingir que un apellido compra memoria. Respondí. Esto es contar la verdad. Saqué la foto de mi bolsillo, mi abuelo de blanco y mi padre joven, ambos sonriendo ante la bahía. La levanté para que se viera. Un murmullo recorrió las mesas. El padre de la novia coronel, retirado, dio un paso. ¿Es Hayes?, preguntó. Ese hombre ayudó a una viuda de El Puerto en el 91. Lo recuerdo. Mi padre forzó una sonrisa. No exageremos, eran 4 recados. El coche era caro de mantener. Caro es olvidar, dije, y peligroso porque se vende sin mirar títulos ni herencias. Hice una seña. Robles colocó una carpeta, medidas, cautelar, anotación de DGT herencia, en curso, acta notarial. El notario leyó sin teatralidad: transmisión no consentida, suspensión de entrega, valor patrimonial. La palabra judicial se asentó como plomo. Esto es una boda,
protestó mi hermano, no un juzgado. Hoy queríais exhibir legado, respondí. Exhibámoslo. Abrí la caja de madera, brillaron cintas y metal. Leí un solo renglón de la carta del abuelo, el honor no grita, se presenta a la hora y paga la cuenta. Coloqué también cartas de agradecimiento, nombres cubiertos por respeto. Algunos veteranos se cuadraron sin aspavientos. En la cuarta mesa, un marinero retirado saludó a la antigua. El violín dejó de buscar notas. El coronel miró a mi padre. ¿Usted sabía esto? Yo sabía que mi padre era buen hombre, balbuceó, y que ese coche me daba dolores de cabeza. La copa se le resbaló, el cristal estalló en el suelo. Nadie corrió a recogerlo. Me acerqué al SEAT, estacionado bajo el arco. Apoyé la mano en la aleta. Mi abuelo no guardó este coche por capricho. Lo convirtió en un camino, medicinas, alquileres, discretas ayudas. Mi padre lo vendió sin mirar. No voy a gritar. Voy a ponerlo donde merecen la luz. Mi teléfono vibró. Número desconocido, Madrid, Morales. Museo Naval, dijo una voz. Se nos ha informado del vehículo y del archivo. Proponemos custodia temporal y estudio para exposición permanente, héroes silenciosos de la Armada. Acepta. Miré a mi padre, a los veteranos, a la novia. Acepto, con una condición, el nombre completo de mi abuelo y constancia de la recuperación por honor. Constará, contestó la voz. Enviaremos instrucciones. Colgué. Me dirigí al salón. No habrá subastas ni garajes discretos. Habrá vitrina y contexto. Hoy no se rompe una boda. Se repara una memoria. Mi madre desde un lado me susurró. ¿Esto era necesario? ¿Es memoria con testigos? Respondí. El amigo del comprador levantó la mano. Se están precipitando. Se llama cautelar, dijo Robles Cortés, y está notificada. Mi hermano dio un paso hacia mí. ¿Qué quieres, Alba? ¿Que cancelemos? Quiero que entendáis que comprasteis con 150.000 euros vergüenza. No vengo a castigar, vengo a ordenar. El coche vuelve a su sitio. Saqué otra vez la foto y se la tendí a mi padre. Tardó en tomarla, la sostuvo como si quemara y aún así no la soltó. No lo sabía todo, musitó. Porque no quiso preguntar, dije. El coche estaba lleno de respuestas. El notario cerró el acta con letra lenta. Robles habló con la policía local para formalizar el traslado. Soria pidió permiso con la mirada. Asentí. El SEAT cruzó el patio hasta quedar frente al cartel dorado del apellido. El cromado devolvió un reflejo que no perdonaba manos de viejos marineros, ojos húmedos, orgullo en silencio. «Necesito firmar», dijo mi padre ronco, «lo que haga falta para que ese coche nunca vuelva a manos que lo maltraten». «Primero mirará», repliqué, «luego firmará. Después, si quiere, aprenderá a escuchar un motor que respira bien. Es buen sonido para desaprender la prisa». La novia habló por primera vez. Si esto es verdad, mejor que se sepa. Es verdad, dije, y se está sabiendo. Los veteranos pasaron de uno en uno. Ante la caja no tocaron. Leyeron con ojos gastados. Uno se inclinó hacia mí. Gracias por no gritar. Los barcos entran mejor con faros que con sirenas. Asentí. Sentí que algo empezaba a colocarse. El móvil vibró de nuevo, correo del Museo Naval, asunto, propuesta de sesión y acto público. Al final, una línea. Si es posible, nos gustaría que el vehículo fuese presentado por usted, teniente. Levanté la vista. El salón contenía el aliento. Hay un acto, anuncié, y será público. El silencio que siguió fue el aplauso más honesto que he escuchado. Sacamos el coche con escolta discreta de la policía local. El sol de Jerez resbalaba por el cromado como si quisiera firmar el acta también. Soria condujo el SEAT hasta la calle, el notario detrás con maletín y paciencia Robles, atando cabos por teléfono con DGT y con la base. A cada paso, la palabra depósito abría puertas que el apellido ya no podía abrir. Mi madre se acercó antes de que subiera al coche de servicio.
De verdad hacía falta todo esto, hija. Hacía falta luz, respondí, y testigos. No añadió nada. Hay silencios que no son reproche, son alivio tímido. En Ruta Robles me pasó el móvil. Museo Naval, directora adjunta. Teniente Morales, dijo una voz firme. Hemos recibido la propuesta y el avance de copias. El vehículo y el archivo encajan en un proyecto en marcha. Héroes silenciosos. Proponemos custodia inmediata, estudio y acto público en 2 semanas. Necesitamos autorización suya como depositaria y, si lo considera, la presencia de su familia. ¿Autorizo?, dije, y pido que conste el nombre completo de mi abuelo y que la recuperación se hizo por honor, no por litigio. Constará. Colgué. En la pantalla quedó un correo de confirmación y un listado de pasos, traslado con grúa del museo, vitrinas con control de humedad, digitalización del canal. Le hice una foto a la foto de mi padre joven. No quería que se perdiera entre copias y legalidades. A mediodía, con el SEAT, ya en Talleres Bahía como depósito judicial, retomé el hilo que el abuelo me dejó San Fernando. La dirección de la barriada Bazán nos llevó a un edificio sin pretensiones, balcones, con toldo verde. Llamé, esta vez abrieron. El hombre que me miró tenía la espalda recta de quien no quiere que la edad le gane. Pelo blanco, ojos claros, manos con nudos de oficio. ¿Don L. Thompson?, pregunté. La comisura de su boca se movió divertido por mi formalidad. Luis León dijo, mi padre era inglés, el apellido se quedó. Usted es Alba Morales Armada. Mi abuelo fue J.W. Hayes. Su rostro se iluminó con una sorpresa que se parece al reencuentro. «¿Johnny Hayes?», exclamó. «Pase, por favor». La casa olía a caldo y a madera encerada. En el aparador, una Virgen del Carmen pequeña escoltaba fotos de barcos. Me senté y dejé sobre la mesa un paquetito envuelto en tela atado con cordel. Mi abuelo dejó escrito que si él faltaba, esto debía llegar a usted, expliqué, lo único que no tenía precio. Luis desató el cordel con dedos cuidadosos. Dentro había una medalla de la Virgen del Carmen vieja, manoseada, con una dedicatoria en el dorso ALL para que vuelva a puerto. También una foto pequeña, un marinero joven, abrazando a una mujer de vestido de lunares frente a la bahía. El viejo cerró los ojos un segundo. Se me cayó en el muelle en el 79, susurró el día que se inundó media barriada. Me creí maldito. Tu abuelo se metió en el agua de cintura y la buscó entre fango y redes. Tardó horas. Cuando salió tiritando me la puso en la mano y dijo, lo único que no tiene precio es lo que te señala el rumbo. Me miró con brillo de gratitud antigua. No supe cómo agradecerlo, sin hacer ruido. Él me enseñó a devolver favores en silencio. Sigue haciéndolo, dije. Hoy su historia ayuda a que ese coche no termine donde no debe. Luis tocó la medalla con los labios. Su padre empezó con cuidado. Mi padre olvidó el rumbo, respondí. Hoy hemos encendido un faro, no para humillarle, sino para que vea. Nos despedimos con un apretón de manos lento. Al salir una vecina en bata preguntó si todo iba bien. Luis levantó el pulgar. La vida en los barrios lleva parte de notaría sin papel. Volvimos a Cádiz. Soria nos esperaba con una lista de cosas de hombre que cuida niveles, bujías, manguitos. Me enseñó el tapón del radiador con la goma vieja. Si hay traslado al museo, mejor cambiarlo, dijo. No para lucir, para que no llore por donde no se ve. Hágalo, pedí. Que llegue a vitrinas como llegaban los barcos de antes enteros y sin exagerar. El notario nos reunió para firmar un addendum depósito extendido a favor del Museo Naval, traslado con cadena de custodia, copias a DGT y registro. Nada ruidoso, todo irrebatible. En mitad del papeleo sonó mi móvil, mi padre. Alba, dijo sin rodeos, he recibido el burofax y el espectáculo. Fue un acto de memoria, corregí. Quiero firmar lo que haga falta y hablar con el comprador para devolverle el dinero.
Yo mismo asumiré la penalización. No quiero que ese coche termine en una colección privada donde no significa nada. No firma para mi dije, firma para el hombre de la foto que llevaba en el bolsillo y al que no miró el día que dijo, supéralo. Respiró hondo. Lo sé. También dudó. También me gustaría estar en el acto si el museo lo aprueba, no como socio de nadie. Como hijo, no respondí enseguida. Uno no regala absoluciones, presta oportunidades. Venga, dije al fin, pero venga a mirar, no a figurar. Colgué. Robles me miró sin juicio. No todos los padres vuelven por la puerta correcta, comentó. Si vuelve, déjele entrar de pie. Lo haré, respondí. La silla la puso él, de pie puede buscar la suya. Esa tarde, la Hermandad de Veteranos confirmó asistencia al acto. ¿No vamos a aplaudir?, dijo el capitán, retirado. ¿Vamos a estar? Era mejor que el aplauso. También llegó un correo del Museo Naval con el borrador de placa Proyecto Coche de la Armada. En memoria de J.W. Hayes, honor que no se jubila. Añadí una línea a lápiz recuperado por su nieta sin gritar. La directora aceptó la enmienda con una sonrisa telefónica. Al anochecer pasé por la casa de mis padres. No entré. Desde la acera vi a mi madre regando geranios y a mi padre sentado sin copa, con el codo en la rodilla y la mano en la frente. La ventana devolvía su silueta contra el salón encalado. Pensé en la foto de la bahía el chico de gorra y el mar detrás, la promesa de no perder el rumbo. A veces, la venganza más dura es enseñar el mapa y dejar que el otro vea dónde se desvió. Volví a Rota. En la barrera el cabo saludó. En mi taquilla dejé la medalla de la Virgen envuelta en un pañuelo, no era mía. Pero ese día parecía que todos los rumbos se hablaban. Escribí un correo a la directora del museo con la historia de Luis León, con su permiso porque las vitrinas necesitan nombres propios para no convertirse en muebles. Antes de dormir, abrí de nuevo la carta del abuelo. Había subrayado una frase sin tinta como hacen los viejos marineros con un cuchillo romo. No te enojes, conduce recto. Pensé en todo lo hecho en 2 días, depósito papeles. Barrio Medalla, museo. No era ruido, era rumbo. Cuando apagué la luz, escuché el coche en mi cabeza al ralentí. Tenía el mismo pulso que mi respiración. Una buena señal, los motores honestos no se imponen, acompañan. A la mañana siguiente comenzó la logística grúa del museo, horario de corte escolta, corta consentimiento, del taller firma final del notario. Soria besó el capó con humor de gaditano y dijo: aguanta viejo que ahora te toca posar. Reí. Me pareció oír al abuelo reír también, esa risa grave que no pretendía convencer, solo ponerse a la hora. El SEAT subió a la plataforma. El sol de Cádiz pareció más claro. El camión arrancó despacio. No hubo vítores ni pañuelos, solo vecinos asomados que intuían que pasaba algo que no se compra. En el retrovisor del camión vi mi cara y detrás un trozo de bahía. Era suficiente. Quedaba el acto. Quedaba mirar a mi padre a los ojos sin furia. Quedaba pronunciar en voz baja las palabras que aprenden los que caminan por cubierta, con marejada, gracias, perdón, aquí estoy. Y quedaba decirle a un salón lleno lo que el abuelo escribió sin tinta, que el honor, si es de verdad, no necesita gritar. El Museo Naval olía a cera y papel viejo, a cuero de fundas y a sal que nunca se va del todo. Montaron el SEAT 1500 sobre una plataforma baja con focos que no cegaban, luz de respeto, no de escaparate. La placa cubierta por una tela azul marinera esperaba su gesto. Los veteranos se habían colocado sin que nadie los ordenara. La hermandad llegó temprano, algunos con bastón, todos con la espalda aprendida de cubierta. Mi uniforme se sentía más ligero que la víspera, como si el peso se hubiera repartido en manos ajenas. La directora habló breve, dijo: servicio, memoria, bien común, palabras que no sobreviven si no se mean de pie. Luego me cedió el atril.
Vi a mi madre con las manos juntas a Soria, con las suyas negras de oficio y limpias de intención a Robles, registrándolo todo, sin estorbar, y a mi padre sin copa ni sonrisa de pie como hijo. Alcé la vista lo justo, lo importante estaba abajo en la caja y en las cartas. Mi nombre es Alba Morales, dije. Mi abuelo me enseñó que el honor no grita, se presenta a la hora y paga la cuenta. Este coche no nos hizo ricos, nos hizo puntuales. Hoy vuelve a puerto con todo lo que llevó dentro, medicinas, alquileres, discretos, palabras que apuntalaron techos agrietados. Vuelve a la luz para que no olvidemos lo que se hace cuando nadie mira. Abrí la caja de madera sobre una mesa auxiliar. Leí 2 frases de la carta, mostré una postal con la ancla al agua y sin nombres expliqué el canal una cadena de manos que no pedían recibo. La directora descubrió la placa Proyecto Coche de la Armada, en memoria de Yoto Puduilu Hayes, honor que no se jubila, recuperado por su nieta sin gritar. Un murmullo, luego silencio, el silencio bueno el que asiente. En primera fila, Luis León levantó la medalla de la Virgen y se tocó la frente, la boca y el pecho, un gesto antiguo que ancla. Nadie aplaudió, saludaron. El sonido del bugle, grabado para ceremonias, llegó desde el fondo, con la discreción de los que saben entrar. Mi padre bajó la cabeza, no se escondía, miraba. Hoy no hay venganza de grito, seguí, hay restitución. No venimos a castigar a nadie, venimos a enseñar. Este coche estaba en venta, ahora está en depósito de todos, y la historia que llevaba también. Mi padre dio un paso. Se acercó al atril con cuidado, como si la madera tuviera memoria. Pidió la palabra con la mano abierta, sin interrumpir. Asentí. Mi padre me enseñó a apretar tuercas, dijo. Creí que me enseñaba a ganar dinero, me enseñaba a ajustar. Vendí lo que no entendía. Hoy devuelvo lo que no era mío. Dejo sobres en el atril. Reintegro el dinero del comprador, asumo la penalización y firmo que este coche no saldrá de aquí sin la voluntad de quien debe custodiarlo. Y miró al suelo, luego a mí, y pido aprender a escuchar el motor como lo escucha mi hija. No hubo perdón de alfombra roja. Hubo sitio en la fila. La directora recogió los documentos. Robles anotó como quien tatúa sin sangre. Soria carraspeó para disimular una emoción que no estaba en nómina. Me incliné ante el público mayor, nuestro público. Habían venido con sus mejores camisas y las historias en el bolsillo. Permítanme un mensaje práctico, ya que esto también va de enseñar a navegar en casa, dije. Primero, testamento claro y legados concretos. Se evitan malentendidos que rompen más que la sal. Segundo, revisen títulos en la DGT y si algo era de todos, que nadie lo venda por uno. Tercero, guarden documentos y medallas en archivos o museos. Lo que no se cuenta se pierde. Cuarto, hablen con los suyos antes de que la necesidad dicte. Quinto, apoyen a las asociaciones de veteranos. Son faros encendidos cuando el parte meteorológico viene torcido. Miré a mi padre sin teatralidad. Él sostuvo la mirada con una mezcla de vergüenza y alivio. Tal vez la justicia restaurativa sea eso, dejar que el otro mire hasta el fondo sin apartarle la lámpara. La directora me invitó a colocar la bandera doblada sobre el capó. La extendí con los pliegues que mi abuelo me enseñó a respetar. El cristal de la vitrina bajó despacio con un suspiro de goma nueva. En el reflejo nos vi juntos, yo, mi madre, Soria, Robles, Luis, los veteranos y un poco más atrás, mi padre de pie. No necesitábamos foto. A veces el vidrio guarda mejor que el papel. El acto terminó sin confeti. El museo nos ofreció café malo y conversación buena. Un marinero retirado me enseñó una cicatriz antigua con la timidez de un niño. Me dijo que volvería con sus nietos para enseñarles un coche que no presume pero cumple. La directora me habló de una guía didáctica para colegios, mapas de rutas de ayuda, ejercicios, de cosas que no se venden. Asentí. Las aulas son muelles mejores que muchos despachos.
Salimos a la calle. Cádiz tenía esa luz de plata limpia que perdona hasta los tejados feos. Mi padre caminó a mi lado sin rozarme, respetando una distancia que ya no era trinchera, era carril. Nos detuvimos frente a una pared encalada. Él me devolvió la foto de la bahía, la del muchacho que fue. Me gustaría empezar aquí, dijo. No pido que me perdones, pido que me avises cuando haya que estar. Habrá que estar, contesté, y yo avisaré, pero no como empresario ni como paterfamilias, como hijo. Asintió, no prometió lo que no podía cumplir, se ofreció. Quizá la reconciliación sea eso, dejar de exigir y empezar a ofrecerse. Caminamos hasta la esquina, nos despedimos sin abrazo. Ya habrá tiempo. Esa noche bajé sola a la bahía. El agua traía y llevaba pequeñas luces como cartas que encuentran destinatario. Saqué la llave de latón y la sostuve contra el pecho, no para abrir nada, sino para recordar de qué lado se gira cuando una puerta se niega. Pensé en todos los que habían sostenido hoy un extremo del peso, la directora Robles, Soria Luis, los veteranos, incluso el coronel suegro que había venido sin traje. El honor había cambiado de sitio, no de dueño. Me giré hacia ustedes, los que escuchan, los que tienen canas que cuentan y cicatrices que no enseñan. Si esta historia les ha tocado, llévenla a casa. Miren en su garaje, en sus cajones, en su memoria. Busquen ese objeto que no vale nada y pregúntense qué promesa guarda. Hablen con sus hijos, con sus nietos, con el vecino que saluda tarde. No dejen que el silencio oxide lo que les sostiene. Si conocen a alguien a quien esta historia pueda hacer bien, compártanla. Y si quieren recorrer más caminos de honor tranquilo, suscríbanse a nuestras historias. Aquí no gritamos, llegamos a la hora. Coloqué la llave bajo la camisa como un ancla pequeña. El viento trajo un eco que reconocí, conduce recto. Sonreí sin ruido. El coche estaba a salvo, mi familia en reparación. Y la ruta marcada con una línea fina que no se compra, la que une promesa y acto. Fin.